Hola, ¿cómo están, queridos suscriptores? En este video comenzaremos a crear la base de datos para insertar, eliminar y editar los datos desde MySQL y Visual Studio. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos sencilla con una sola tabla, porque esto es lo que es un ejemplo de cómo hacer una conexión y edición de datos. ¿Ok? Vemos las bases de datos en existencia y vamos a crear una base que se llame base prueba. Ok, con el comando create database base prueba, que no se les olvide el nombre porque es el que vamos a utilizar en el tutorial. Ok, ya creamos la base de datos, volvemos y consultamos y vemos que aquí está creada la base de datos. Ok, ahora vamos a crear las tablas. Ok, pero para crear las tablas debemos usar la base de datos con el comando use. Ok, una vez estamos dentro de la base de datos, vamos a crear la primera tabla y la única tabla que vamos a utilizar, pues con el comando create table. El nombre de la tabla vamos a ponerle tabla 1, abrimos paréntesis y vamos a crear la primera columna. Ok, vamos a ponerle col 1 de tipo entero, no nulo, primary key o auto increment, auto increment primary key y unique key. Ok, le damos coma, creamos la segunda columna, será col 2 tipo varchar, longitud 20, no nulo, unique key, suponiendo que va a ser de carácter único para una cédula o un RIF o algo así. Ok, vamos a crear la tercera columna, columna número 3 tipo varchar, longitud 40, no nula, cerramos paréntesis, punto y coma, y hemos creado nuestra primera tabla. Si consultamos, ya tenemos la tabla 1. Si queremos ver cómo está elaborada esa tabla, la 1, vemos sus características con el comando de script, y aquí están las características: la columna 1 tipo entero, no null, primary key, null, auto increment, la columna 2 y la columna 3. Ok, una vez hemos creado esa tabla y esa base de datos, vamos a crear un usuario para que sea el que acceda a esa base de datos. Vamos a crear un usuario aquí bien facilito. Vamos a ver primero qué usuarios no existen con el comando select user from mysql.user.coma, y vemos, vamos a ponerle de nombre a este usuario user prueba. Ok, entonces creamos el usuario create user, ponemos el nombre user prueba arroba local host, la clave identify bit, el que es la clave, y vamos a ponerle de clave usuario prueba up1234. Ok, un punto y coma, y hemos creado el usuario. Ahora vamos a darle los privilegios a ese usuario para esta base de datos con el comando grant al privilege on. ¿Cuál base de datos? Como le pusimos el nombre base prueba. Ok, base prueba
punto asterisco, o sea, él para todas las funciones. Tú vamos a poner el usuario, que es user prueba arroba localhost with grant option. Ok, es importante que escribamos bien el nombre que está aquí arriba, sea el mismo de aquí abajo, localhost para no tener error. Le damos enter y ahí hemos dado los privilegios a ese usuario. Y bueno, si lo quieren comprobar, ya saben, entran a modo OS, el comando MySQL, el usuario que es user prueba, el password que es up1234, entran, que mostramos las bases de datos a las cuales él tiene acceso y tiene acceso a base de pruebas. Ok, ya con esto hemos creado la primera base de datos y la primera tabla con la que vamos a usar para insertar, editar, eliminar datos.